Telesecundaria. El modelo creado para reducir el rezago educativo cuenta con una serie de cápsulas dinámicas y entretenidas, dirigidas a adolescentes de entre 12 y 15 años, con el objetivo de desarrollar competencias e impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Ecosistema Digital 5G, el avance diario de las tecnologías de la información y la comunicación en Iberoamérica. Noticiero producido en colaboración con la agencia DPL, especialista en políticas públicas digitales. En Ecosistema Digital 5G te enterarás de las políticas públicas de tecnologías de la información y la comunicación. Desde 1999, México cuenta con una red nacional de radiocomunicación que interconecta 32 redes estatales para garantizar la intercomunicación entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Claro, sí, cada país tiene distintas políticas públicas orientadas a estas redes y las políticas públicas están orientadas a garantizar la seguridad. Ingéniatelas. Muchas de las carreras que estudiarán los jóvenes de ahora todavía no existen o no son conocidas. Ingéniatelas acerca a los estudiantes de secundaria y preparatoria la experiencia de alumnos como ellos que ya trabajan con las tecnologías digitales de nuestro siglo. Bienvenidos a Ingéniatelas, el programa para reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida. Hoy platicaremos sobre innovación, emprendimiento y tecnología. Quédense con nosotros porque este programa va a estar genial. Cuéntenos brevemente, ustedes chicos, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Levanten la mano, ¿quién quiere iniciar? Okay. Bueno, nosotros somos cofundadores de Moonmakers. Esta es una comunidad, un makerspace en el estado de Hidalgo, que es de donde venimos. ¡Hasta pronto! Redimensiones. Una ventana al acontecer cotidiano de la cultura, la educación, la ciencia y las expresiones de la sociedad en cada estado del país. Noticiero producido en colaboración con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Redimensiones. O sea, las tecnologías sirven para muchas cosas, entonces depende más bien de nosotros y de cómo usemos esas tecnologías. Serán restauradas las 5 misiones franciscanas del estado de Querétaro. Construidas durante la época colonial en la Sierra Gorda y promover el turismo nacional e internacional, ya que están catalogadas las 5 misiones como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Empresa de trajes Balta, y a través de la cual confecciona atuendos regionales. Que las faldas, blusas y huipiles de Oaxaca conserven su originalidad y lo auténtico es la misión de los creadores de trajes Balta. AD Educativa. Nuestro siglo será el del amplio aprovechamiento de las plataformas electrónicas en la educación y la preparación para el trabajo. AD Educativa informa sobre el uso que ya se está haciendo de las nuevas herramientas digitales en las aulas. La tecnología sin duda ha sido un componente esencial para el desarrollo de México y del mundo. Impulsar la creatividad, incluso la autoestima de los estudiantes, de los jóvenes. Hablaba solamente de educación básica, ¿no? Hoy abarca todos los niveles educativos. Cuenta conmigo. El arte y las humanidades presentados al público infantil y juvenil por sus protagonistas, en amenas charlas con el periodista Javier Arana. Cualquier esfuerzo que acerque al arte, la ciencia o la cultura a los niños será la mejor inversión que podamos hacer en el futuro del país. Eso de las piezas, tenemos highlights de piezas. Vamos a ver lo de Beatriz Zamora. Establecer ellos y tenían ya un poblado bastante próspero en ese momento para cuando llegaron. Cine blanco y negro, pedagogía a color. El magisterio visto por la cinematografía en un análisis a cargo de la pedagoga Lisbeth Fernández y el cineasta Hugo Lara. Bienvenidos a nuestro programa Cine en Blanco y Negro, Pedagogía a Color. Que es muy elocuente, ¿no?, de lo que trata como tema principal la película, pero también sobre la manera en que muchos niños se refieren a otros con prejuicios, Y recuerden que el cine nos ilumina. Aprendiendo a educar a los niños del siglo XXI de 0 a 6 años. ¿Qué es lo normal y lo patológico en la primera infancia? Especialistas en desarrollo infantil ofrecen a padres de familia, educadores y cuidadores consejos útiles para criar niños sanos en lo físico, emocional y psicológico. Cuando un niño siempre llora para obtener lo que quiere, normalmente decimos que está mal criado. ¿Por qué si nos criamos en una misma sociedad y nos educamos en escuelas similares, somos todos tan distintos? Nuestro objetivo es dar herramientas necesarias para criar a niños sanos,
física, mental, emocional y psicológicamente. Sensaciones escénicas para niños y niñas. El arte y la educación como promotores de la paz, la inclusión y la pluralidad. Serie que vincula el aprendizaje y la apreciación artística con las asignaturas curriculares del Sistema Educativo Nacional, en apoyo a la formación integral de niños y jóvenes. Hoy presentamos la Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt, interpretada por nuestra pícola concertina, Lady Lucas. La ciudad de las ideas, espacio en el que se dan cita a las mentes más brillantes para celebrar la creatividad y la curiosidad del ser humano. Es una invitación a recuperar nuestra capacidad de asombro y a recordar que los grandes descubrimientos surgen de pequeñas ideas. Si podemos hablar de una mente brillante en el mundo, es de este ser, este caballero, Ken Robinson. Dependemos de la tierra para el alimento, de los nutrientes, porque tenemos la atmósfera. Es un planeta frágil en el que vivimos y dependemos los unos de los otros. En gran medida, somos como otras formas de vida. Los que hicieron nuestro cine. Genealogía de la cinematografía mexicana. Un homenaje a quienes han hecho brillar al cine nacional a través de los años. En el año de 1946 se produjeron 9 películas menos que el año anterior. La industria fílmica nacional empezaría a sufrir los efectos del fin de la Segunda Guerra Mundial. El cambio climático nos toca. Cápsulas que proporcionan datos duros para conocer mejor el fenómeno ambiental de nuestros días, sus riesgos, manifestaciones y las maneras de reducir sus efectos en nuestra vida. Bienvenidos a un capítulo más de su serie El cambio climático nos toca, porque como ya hemos estado viendo, sí nos toca y nos toca ahora y a todos, ¿o no, Romy? Sí, no manches. Oye, Iván, me impresionó del capítulo anterior la cantidad de energía que consumimos en el país. Imagínate, más de 120 millones consumiendo y utilizando permanentemente energía. México es un país grande. Y en su territorio se encuentran una gran diversidad de ecosistemas distintos, que nos proporcionan una serie de beneficios que en ocasiones no tomamos en cuenta, pero son indispensables para nuestra vida. Y para ayudarnos a enfrentar el cambio climático. Sí. Uno de los servicios más importantes es el almacenamiento de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y que es el principal gas de efecto invernadero. Por eso, a los bosques, selvas y humedales se les llama sumideros de carbono. Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo fijan en sus troncos, ramas y raíces. Pero no solo los árboles se encargan de absorber el dióxido de carbono. ¿Sabían que los suelos sanos también lo hacen? Además, son el sustrato de la mayoría de las plantas y el sitio donde se da la descomposición de los organismos. Las raíces de los árboles y otras plantas fijan el suelo impidiendo que ocurran deslaves. Captan y filtran el agua, manteniendo su calidad, y regulan la temperatura. Miles de personas en nuestro país dependen directamente de los bienes y servicios que obtienen de su entorno. Trabajan la tierra para conseguir los alimentos y materias primas para ropa, muebles, papeles y 1000 productos que ellos y nosotros consumimos. Todo suena muy bien, pero hay un problema no tan pequeño. Resulta que México ocupa uno de los primeros lugares en la tasa de deforestación en el mundo. La tala de árboles en bosques y selvas para la agricultura y la ganadería, así como las ciudades que crecen y crecen, produce emisiones de gases de efecto invernadero. La deforestación es la causa de aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de carbono. De 1993 al 2011 hubo una disminución de 4% de la superficie forestal por prácticas agrícolas y ganaderas, incendios, plagas y enfermedades. Gran parte del carbono almacenado, tanto en la vegetación como en los suelos, se libera nuevamente a la atmósfera cuando una superficie se tala a nivel global. El 23% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero provienen de la deforestación, los incendios forestales y la agricultura. Además de que se pierde la capacidad de captura del dióxido de carbono que tenía ese terreno.
Y si a eso le sumas que los ecosistemas degradados tienen una menor respuesta a factores como largas etapas de sequías, incendios, huracanes, ciclones, inundaciones, se perderán los suelos y no habrá tierra para ganadería ni cultivos. Y disminuirá drásticamente nuestra capacidad de producir alimentos. Los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y han causado pérdidas en la producción agrícola y ganadera en distintas regiones del país, con daños significativos al cultivo del maíz, que ocupa la mayor parte de la superficie cultivada. Esto nos pone en un enorme riesgo. Es urgente modificar la manera en la que utilizamos la tierra para producir nuestros alimentos. ¿Y cómo hacemos para utilizar los recursos naturales indispensables para la gente que vive directamente de ellos y para todos nosotros sin destruirlos? Desde hace años se han desarrollado distintas formas de aprovechar los recursos que cada ecosistema nos brinda, pero cuidándolos para las siguientes generaciones. Esto nos ayudaría a reducir las causas e impactos del cambio climático. Muchas comunidades ya han desarrollado actividades bajas en emisiones de carbono y que conservan la biodiversidad de su región. Por ejemplo, los cafetales de sombra, el uso de recursos que se obtienen del bosque pero que no son madera, como el cultivo de miel de abejas nativas. Las abejas son un termómetro fundamental para los cambios climáticos, esa relación que tienen básica con la floración, y gracias a ellas hay una relación importantísima y ancestral con las plantas de esta región. Sin abejas nativas no hay bosques ni hay selvas. Los huertos familiares, el cultivo de vainilla, la ganadería sustentable, el ecoturismo. A ellos les toca producir de manera sustentable y a nosotros consumir sus productos. Si nos organizamos, todo es posible. Hay estos ejemplos exitosos en México y en el resto del mundo. Pero tenemos poco tiempo, hay que comenzar a cambiar ya. Grandes maestros de México. Vida y obra de los pilares de la educación en México a través de historias de vida que muestran el valor de la docencia para forjar una identidad nacional que trasciende el tiempo. Ignacio Manuel Altamirano Basilio, destacado maestro, escritor, periodista y político mexicano, nació en Tixtla Guerrero el 13 de noviembre de 1834. A los 14 años obtuvo una beca para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, importante centro educativo donde impartía clases el maestro de ideas liberales Ignacio Ramírez el Nigromante, que se convertiría en su mentor y amigo. Al salir del instituto, Ignacio Manuel Altamirano se dedicó a dar clases de educación primaria, pero su interés por la jurisprudencia lo llevó a la Ciudad de México para inscribirse en el Colegio de San Juan de Letrán. Sin embargo, al estallar la Revolución de Ayutla, abandonó sus estudios. Su antiguo profesor, Juan Álvarez, dirigía el movimiento contra la dictadura del presidente Antonio López de Santa Anna y Altamirano se adhirió de inmediato a sus filas. En 1856, al triunfo del movimiento, reingresó al Colegio de San Juan de Letrán. Ahí convivió con los discursos de Ignacio Ramírez, el Nigromante, de Melchor Ocampo, de Francisco Zarco y de todos los pensadores liberales que participarían en la Guerra de Reforma. Durante la intervención francesa, Ignacio Manuel Altamirano obtuvo la licenciatura en Derecho y fue electo diputado federal. Fiel a sus ideas republicanas, fue promotor de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. Restablecida la República en 1867, Ignacio Manuel Altamirano comenzó a publicar importantes revistas literarias. Fundó El Correo de México junto a su maestro Ignacio Ramírez, el diario La República, donde colaboraron escritores como Juan Amateos y Vicente Riva Palacio. Y la emblemática El Renacimiento, una de las revistas literarias más importantes en la historia de las letras mexicanas. Su obra abarca una amplia gama de géneros literarios. Escribió ensayos, crítica literaria, biografías, crónica, poesías. Sus novelas Clemencia, Navidad en las montañas y El Zarco son obras clásicas de la literatura mexicana. Ignacio Manuel Altamirano fue uno de los grandes maestros de México. Su preocupación por la labor magisterial quedó plasmada en su más grande proyecto legislativo,
la creación de la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria. Ignacio Manuel Altamirano Basilio murió el 13 de febrero de 1893, mientras cumplía una misión diplomática en San Remo, Italia. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. Suma Minutos NFL. Cápsulas breves en las que se enseña a los alumnos los movimientos básicos del fútbol americano para su activación física. Serie producida en colaboración con la NFL. ¿Quieren saber qué es el fútbol americano? ¡Sí! Es una actividad física de mucho trabajo en equipo. ¿Sí? Espacio a Tierra. Las experiencias de la humanidad más allá de nuestro planeta. Investigaciones y avances en la exploración del espacio exterior, en una versión al español del noticiero Space to Ground de la NASA. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. En la semana del 16 al 20 de septiembre del 2019 hubo actualizaciones de lanzamiento a la estación y más. Salud escolar. Estilos de vida y hábitos saludables para una vida plena, sin enfermedades y con un mejor desempeño escolar, a través de cápsulas informativas, amenas y científicamente fundamentadas. Sin duda, el agua simple debe ser nuestra principal fuente de hidratación. Esta permite que nuestro cerebro funcione con rapidez y nos podamos concentrar mejor en la escuela o en el trabajo. Mejora nuestra digestión, nos ayuda a mantener nuestra temperatura corporal y a mejorar nuestros niveles de energía. A tomar agua simple todos los días por una mejor salud. Consejo Cultural Mundial. Inspiradoras semblanzas de las mentalidades reconocidas por el Consejo Cultural Mundial por su aportación a las artes, las ciencias y la educación. Sigue provocando asombro y admiración. Tratar de sintetizar su esencia en una frase parece imposible, pero en un ejercicio creativo muy a su estilo, podríamos decir que Da Vinci es la naturaleza del arte. El manifiesto Einstein-Russell declara: recuerda tu humanidad y olvida el resto. Un último mensaje al mundo de parte de uno de los más originales e icónicos científicos en la historia de la humanidad. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas invita a los estudiantes a interesarse en estas materias para su desarrollo profesional. Nos encontramos en Honeywell, donde trabaja José Rafael Cortés. Sí, y hoy nos va a platicar un poco acerca de lo que hace. Rafa, ¿crees que realmente se pueda mejorar el mundo? Claro, hoy en día contamos ya con muchas tecnologías que son capaces de ayudar a todas las problemáticas que hay a nivel mundial. Problemáticas de salud, problemáticas de educación, problemáticas para producción de energía. Creo que con la tecnología se puede hacer mucho para hacer un mundo mejor. Telequantrix. En la era de las tecnologías de la información surge esta iniciativa, cuyo objetivo busca crear equidad de oportunidades e incentivar a que los jóvenes adquieran habilidades digitales para mejorar su desempeño académico y su futuro laboral. Programación nivel secundaria. Aprende a programar con Quantrix. Capacitación para maestros Quantrix. Es muy importante destacar que no es necesario tener experiencia previa en programación o en ciencias de la computación. Es un material que funciona para aprender y ampliar nuestro conocimiento, aprovechando el poder que tienen las herramientas digitales con las que contamos en la actualidad.